Hey, ¿qué tal? Soy Xavi. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con las reacciones de Eurovisión 2023 en la Grand Final, donde, bueno, vamos a acabar con el top 5 y lo completará Noruega con Alessandra y Queen of Kings. Sorprendentemente hizo un directo, al menos lo que yo escuché allí en el estadio fue impresionante. Creo que de las mejores veces que he escuchado a Alessandra, de verdad estuvo excelente. Vocalmente, la puesta en escena me encanta. Bueno, es muy calcada al Melody Grand Prix, pero es que creo que no le hacía falta cambiar mucho más. Con algunos arreglos, algunos ajustes, pero muy similar a lo que vimos ya en la final del Melody Grand Prix. Con este excelente tema, Alessandra representa a Noruega y como ya digo, es un temazo. Es un temazo. Me alegro de la quinta posición de Noruega porque es una gran canción y me sabía mal el día anterior en el ensayo del jurado donde ella pidió que no circulase el vídeo de su actuación en la votación del jurado porque, según tengo entendido, estuvo muy desafinada y muy nerviosa. Por suerte lo que pasó en la Grand Final no corresponde con esto porque para mí allí se escuchó excelente. Fue una fuera de serie. Yo no encontré ningún fallo, al menos allí en el estadio, que a veces también dejas de recibir bien la música o los vocals por, bueno, por la audiencia, porque estamos ahí entregados dándolo todo y muchas veces pues no es imposible escuchar excelente como se podría escuchar en televisión. Por eso también hago estas reacciones después de vivirlo allí, porque quiero ver lo que visteis, la realización, cómo se escucha, cómo estuvo. Y en este caso vamos a ir con Noruega, Alessandra y Queen of Kings. Me encanta la intro. Como he dicho en otras reacciones, esta canción mezcla también unos géneros que quedan divinamente. De verdad, soberbia. Ole. Me encanta esta canción, ya os lo digo, por la mezcla de géneros, pero también por el dramatismo que Alessandra le pone a, sobre todo a la intro. Te hace conectar de lleno al principio de la canción, aparte, bueno, de ser, como ya he dicho, un gran tema súper bailable. Pero esta intro me encanta. Pero esta estrofa que va a hacerte pasar al estribillo me encanta cómo la está teatralizando, dramatizando, te hace conectar de lleno con la canción Alessandra desde el principio. Me encanta la capa, que también la cambiaron, veo desde los ensayos. Era una capa mucho más rígida, aquí veo algo más fino. Esta capa le puede dar mucho más movimiento con un toque de aire de ventilador y la verdad que el efecto es brutal. Además, cómo va vestida esa corona, el traje, el vestido es brutal. Y te hace entrar de lleno en el mensaje de la canción. Por mucho que no entendieses inglés, yo creo que con el dramatismo de la canción, la energía, lo que transmite Alessandra, llega aunque no entendieses el inglés. Es brutal. ¡Hey! Me encanta la iluminación de la Grand Final para Noruega. En los ensayos la perdíamos mucho con ese color, ya lo dije, me encanta el color del vestido. Y era una pena no poder apreciarlo por culpa de la iluminación. Además, los bailarines es que se veían apenas los focos y un poco de la silueta de ellos. Aquí estoy viendo que también hay algún plano donde se le ve también a los bailarines y esto, la verdad que me encanta. Esto está muy visto en Eurovisión, pero hay pocas veces que no se vean a los bailarines detrás del artista.
Me gusta cómo queda. Eh, mucho mejor, o sea, la realización es brutal. Estuvo excelente. Bueno, desde aquí quiero decir que Alessandra era la favorita de mi hermana para ganar Eurovisión 2023. Y bueno, es que tiene mucho mérito lo de Alessandra porque salió de las primeras canciones, si no me equivoco, fue la quinta. Sí, la quinta o la sexta. Estuvimos ahí en Noruega, Eslovenia, España, ahora no recuerdo cuál fue. Pero con esto quiero decir que a pesar de ser de las primeras, se ha mantenido ahí como favorita y ha logrado un buenísimo puesto sin cansarte la canción. Esto tiene mucho mérito. Y me encanta lo en forma que está Alessandra, que hay veces que la ves esos brazos que te dan fuerza, esas patadas en el suelo. Y ahora viene el momento clave de la canción, que allí sí que se escucha un poquito. Bien, 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 bien. Mejorable, pero se escuchó peor allí, ¿eh? Esta imagen ya me encanta para acabar caminando. Go, Alessandra. Ole. Chapó, chapó lo de esta mujer. Me encanta, además, tiene un español súper fluido. Ella, bueno, es italiana, aparte de Noruega. Y me hizo mucha gracia encontrarme esto que dominaba perfectamente el español. Chapó Noruega, seguir esta línea porque teníais unos temas buenísimos. También escucho muchísimo Echo y Nimer, que estaba en vuestra preselección entre Alessandra y él. Bueno, eran brutal las dos canciones y me hubiera encantado también ver a ese hombre allí, pero este tema es que, bueno, sí es que se hizo viral en 2 días después de haber sido elegida en Noruega. ¿Con esto qué puedo decir? Pues que esto es un gran tema ya a nivel internacional. Alessandra tiene mucho carisma cantando, como digo, conectas mucho con ella. Además, eso, es muy dramática al principio, las partes líricas dan el clavo, hay algún fallito, pero es que ella insiste. Me encanta ver cuando no te das por vencido y ella la he visto ensayando. Por ejemplo, la nota silbato, esta, la whistle note, la he ido ensayando tantísimas veces, ella siendo consciente que a veces no llegaba. Eso es un artista que quiere evolucionar, que quiere luchar y no se da por vencido y ni quiere ofrecer lo que sea. No. Con lo del ensayo fue igual, ella lo que quiere es dar lo mejor de ella. Yo creo que cuando pidió que no compartiésemos el ensayo fuera por algo de su ego o por no defraudar, sino por querer ofrecer lo mejor a los fans y en este caso a los fans de Eurovisión, a los eurofans. Hubiera estado bien también, obviamente todos queremos ver todo, todo, absolutamente todo, pero ella cuando se tiene que mostrar vulnerable ya se ha mostrado, así que no hace falta que circule ese vídeo. Con esto nos quedamos y con la tercera posición del televoto. Todavía podría haber quedado mucho mejor si no hubiera sido por el jurado, por ese ensayo, por ese mal ensayo, pero aún así es la que completa el top 5 y Noruega siempre está peleando ahí arriba. Seguid esa línea para el año que viene con la preselección del año pasado, bueno, del año pasado, de este mismo año. Es que era brutal, es una de mis favoritas. Entonces, seguir esa línea de ritmos electrónicos que es que me parece brutal, mezclado con toques típicos de Noruega, con cantos típicos. Esta canción que mezcla lírico, algo celta, bueno, su voz tan peculiar, me parece impresionante de lo de Noruega. Y como he dicho, se ha mantenido ahí y no ha caído en ningún momento. Sí que es verdad que, bueno, alguna vez la hemos visto que bajaba en casas de apuestas, pero yo creo que es la que más se ha mantenido ahí y la que ha cumplido con los pronósticos. Súper bien Noruega.
Tenía muchas ganas también de que ganase Noruega, ya que, bueno, tengo varios amigos viviendo en Oslo, que desde aquí os saludo a todos. Y bueno, me apetecía mucho ir para allí a verlos también, ya aprovechaba la ocasión para verlos, pero bueno, vamos a tener que dejarlo para otro año, que no creo que sea muy tarde, porque Noruega siempre viene muy fuerte. Hasta aquí el vídeo de Noruega, Alessandra Mele con Queen of Kings. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros, darle like y nos vemos, chao.